tiene que ver con resolver una medida cautelar, la revocación, el otorgamiento, una medida de coerción real, pero siempre está para que el juez resuelva algo. Y obviamente para eso el imputado puede ser escuchado en cualquier momento. Lo que no tiene demasiado sentido es que el abogado defensor diga, mire, yo quiero que el juez escuche al cliente. ¿Para qué? O sea, ¿en qué impacta? O sea, que el juez lo escuche si no tiene que resolver nada en la manera actual. Entonces, no existe la posibilidad de solicitar al juez que declare de manera autónoma frente a un juez, o sea, una audiencia únicamente para que el juez escuche al imputado, porque en realidad eso no tiene sentido. No tiene sentido porque el juez únicamente va a intervenir en la investigación sobre la base estricta de lo que viene a resolverse. Tiene que haber una controversia entre las partes. Ahí que preguntaban sobre el tema que estamos analizando, en realidad era a partir de algunas inquietudes que me habían planteado sobre la posibilidad de declarar en el marco de la investigación penal preparatoria y cómo debíamos interpretar el artículo 112. Más allá de esto, para los que se sumaron recién, yo les envié 2 videos cortos, cortos, uno de media hora, el otro de 1 hora, para que lo vean en este fin de semana largo, mientras comen los huevos de Pascua, donde analizo algunas cuestiones vinculadas a la relación entre el imputado y su abogado defensor, y el otro vinculado estrictamente a lo que es el juicio por jurados, porque no vamos a tener tiempo de lo tiene Neuquén, lo tiene Mendoza también. Hay muchas provincias en nuestro país que ya lo han implementado, con diferentes alcances. Por ejemplo, Neuquén lo regula como una obligación para el acusado en determinados delitos. En provincia de Buenos Aires es facultativo. O sea, Córdoba también lo regula, desde antaño fue la primera provincia, aunque en realidad tiene un modelo de sistema de jurados que se llama escabinado, o sea, con la mitad de jurados populares y la mitad con jueces profesionales. Ahora está muy en boga el tema de juicio por jurados a raíz de que se está haciendo la audiencia de selección en los Estados Unidos para el caso de Floyd, que fue un caso muy conocido, la muerte de esta persona de color, respecto de un policía, un tema de violencia institucional también ahí. Entonces, bueno, se están haciendo las audiencias de voir dire, que es la de la audiencia de selección del jurado, y por eso hay una cobertura mediática muy, muy grande sobre esto. Si a ustedes les gusta la temática y quieren profundizar, directamente ponen en Google, van a Asociación Argentina de Juicio por Jurados, y ahí van a ver noticias, proyectos de ley, videos cortos de los miembros de la Asociación de Profesores de la Asociación Argentina, digamos, de Juicio por Jurados, sobre la problemática, etc. Insisto, para lo básico, con las lecturas que yo les he dado, más el video que yo les he enviado hace un rato, es una charla de aproximadamente 1 hora, ya es más que suficiente para el tema. No sé si hay dudas sobre esto, sobre el tema de jurado, alguna pregunta más, sobre el tema del abogado, el imputado, el defensor que vino la semana pasada, alguna inquietud o problemática más. Profe, yo sobre el abogado y el imputado, el abogado y el imputado tenía una duda. Sí, dale. Con respecto a la rebeldía, en el momento en el que se declara la rebeldía por la causa que fuere, el abogado, ¿cuál es la actuación que le corresponde? Ya sea si estamos en la IPP o en el momento del juicio oral. Bien, ahí hay, vamos a distinguir. La declaración de rebeldía lo que hace, como todos sabemos, es suspender únicamente, o sea, la imposibilidad de arribar a la etapa de juicio oral. O sea, la investigación va a continuar, por más que el tipo esté en rebeldía. No es que no se pueda avanzar en la investigación. Obviamente no se va a poder pasar a juicio. En cuyo caso, todavía el abogado defensor puede llegar a tener algún tipo de intervención si se hace algún acto irreproducible o definitivo, en cuyo caso
va a ser asistido, o sea, va a tener que ser convocado. El abogado después sabrá si va a concurrir o no. Por ejemplo, si hay que instrumentar una cámara Gesell para una recepción de una diligencia probatoria que funcione como un anticipo jurisdiccional de prueba, después lo vamos a ver bien, pero es, digamos, uno lo que hace es colectar una evidencia de una forma tal que después permita ingresar directamente al juicio oral, sin necesidad de reproducción. O sea, es como una suerte de mini juicio donde va el abogado de defensor, el fiscal, está frente a un juez, se graba, se toma la declaración y esa declaración después se reproduce en el marco del juicio oral. Entonces, esas diligencias se tienen que seguir practicando independientemente de la situación de rebeldía. Lo que no se puede es ir al juicio. Si la declaración de rebeldía ocurre durante el juicio, hay que ver el momento. Recuerden esto, o sea, si arrancó el juicio oral y el imputado fue a la primera audiencia y después de eso el imputado no fue más y se produce la declaración de rebeldía, el juicio se hace hasta su conclusión e inclusive se le puede dictar una sentencia condenatoria. Porque la idea es que ahí el imputado ya está al tanto de que tiene un juicio en su contra. El derecho a defenderse es un derecho, como lo dice el propio código, y valga la redundancia. Vos querés defenderte, te defendés. No te querés defender, no te defiendas. Pero eso no va a impedir que avance igualmente el juicio oral. Ahora, si no empezó el juicio, el código ahí hace la distinción, no se puede iniciar con la declaración de rebeldía, en cuyo caso ahí el abogado defensor no va a tener ningún tipo de participación, porque frustra la posibilidad de juicio. Pero sí ha habido supuestos donde declarar la rebeldía al comienzo del juicio o en el momento del medio, o incluso también ha ocurrido al momento de presentar los alegatos, pues nada, el juicio sigue y el abogado defensor sigue ejerciendo su rol como abogado defensor y se dicta una sentencia condenatoria en rebeldía. O sea, eso no hay un problema. No sé si va por ahí la pregunta, Bárbara, o... Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno. Cualquier cosa... Sí, dale. No sé si había alguien que había abierto el micrófono. ¿No? Bueno, entonces arrancamos con lo que teníamos previsto para hoy. Nosotros tenemos que ver lo vinculado a la organización de los jueces o la comparación con el ámbito federal. Esto es importante no porque vaya a ser estrictamente una materia de examen. A mí no me interesa que ustedes manejen de la misma forma el procedimiento penal en la provincia de Santa Fe como a nivel federal. Pero sí tenemos que conocer ciertas pautas mínimas, como siempre les digo, para poder al menos hacer una lectura crítica o entender el alcance de las noticias que ocurren generalmente y que son cubiertas por los medios de comunicación a nivel nacional. Porque todo lo que sucede, digamos, en Buenos Aires a nivel federal o incluso en la ciudad, digamos, de Buenos Aires frente a determinados delitos, tienen cobertura bajo el Código Procesal Penal de la Nación. Para eso voy a compartir nuevamente la pizarra, que por ahí puede ser un poco más didáctico. Ahí se ve, ¿no es cierto, la pizarra? Sí. Sí, se ve. Únicamente para graficar lo que siempre, con lo que siempre, digamos, empezamos, que es la separación entre la mínima ejemplificación de cómo se están divididos los sistemas, los códigos procesales, tanto a nivel provincial como a nivel federal. Ustedes ayer habrán visto entonces que el juez de la investigación penal preparatoria es el que tiene intervención precisamente en la primera etapa, la etapa de investigación, que está a cargo del fiscal. Estos conforman un colegio de jueces de primera instancia. Hablamos generalmente de pool de jueces, o sea, es un cúmulo de jueces, una determinada cantidad. Por ejemplo, en Rosario, no sé, tenemos 20 jueces. Bueno, de esos 20 jueces que están en Rosario, ¿quiénes son los competentes para intervenir en un caso? Todos. ¿Por qué? Porque en realidad la competencia es para el colegio, no hay una competencia para un único juez. No es que porque interviene el juez Juancito en Rosario, ya en ese caso tiene que intervenir sí o sí el juez Juancito, y si no, se viola la garantía del juez natural. Eso es no entender cómo funciona la mecánica de los colegios de jueces. La competencia
está definida, o sea, nosotros tenemos, primero, jurisdicción. La jurisdicción puede ser federal o provincial. La jurisdicción va a ser federal en determinados casos y va a ser provincial en todo lo que ocurre en el territorio de la provincia de Santa Fe en otros determinados casos. La regla es la jurisdicción provincial. Frente a un delito va a intervenir la justicia provincial. Esta es la regla. La excepción es la intervención de la justicia federal. Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta, que la justicia federal interviene en determinados casos de forma, digamos, excepcional. La pauta de asignación de por qué interviene la jurisdicción federal está dada, en primer lugar, por la Constitución Nacional. Artículo 116 ya les dice en qué casos va a intervenir competencia originaria de la Corte Suprema y los tribunales federales inferiores, y por la Ley 48. La Ley 48, al decir de Clario Olmedo, es una verdadera ley, digamos, de organización de jurisdicción y competencia a nivel federal. Fíjense, Ley 48, una de las primeras leyes que tuvo la República a nivel nacional, ya me determina en qué casos va a intervenir la justicia federal. Si ustedes quieren ser un poco más estrictos y encontrar más compacto y concreto dónde tenemos regulado, bueno, agarran el artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación y ahí van a tener entonces asignado en qué casos interviene la justicia federal. Los más comunes y los que ustedes más van a estar habituados a ver en esos supuestos son en materia de estupefacientes, por ejemplo, en materia de trata de personas, en materia de lo que es evasión tributaria de tributos nacionales, en lo que tiene que ver con falsificación de moneda, porque obviamente es de curso nacional. Todas estas cuestiones son decisiones legislativas que de alguna forma ponen el acento en que tiene que haber un interés nacional. O sea, la pauta para determinar por qué interviene la jurisdicción federal y no la provincial es que tiene que ver detrás del caso una cuestión de interés nacional, de interés federal. Si uno se le ocurre en su casa empezar a falsificar moneda de curso legal, los pesos, la moneda de circulación de orden nacional, y el Tesoro Nacional con el Banco Central de la República Argentina son los que fijan la pauta y digamos, la política monetaria. Entonces, eso no puede ser únicamente una cuestión que le interesa a la provincia donde ocurre el delito. Hay una cuestión de interés nacional. Por eso interviene la justicia federal. Eso no significa que no vaya a haber algunos conflictos o problemas para determinar si interviene la justicia federal o la justicia provincial. Pero hay algunas cuestiones que por la materia, que es una de las pausas de distribución, de jurisdicción, por la materia va a intervenir directamente la justicia federal. Puede ser por la persona, otra de las pautas para determinar la intervención de la justicia federal. Si ocurre un homicidio de un miembro de una fuerza de seguridad nacional, gendarmería, prefectura, policía de seguridad portuaria, obviamente que hay una cuestión de interés nacional. ¿Por qué? Y porque en realidad este tipo estaba cumpliendo funciones para una fuerza de seguridad nacional. O puede ser también específicamente por la función que estaban cumpliendo. Siempre se da como ejemplo, espero que los JTP este año hayan sido un poco más audaces, originales, y no pongan como caso práctico, porque la verdad que no sé, pero el típico caso del problema entre donde hay un delito que se comete dentro de la universidad, dentro de la Facultad de Derecho. Nosotros ahora estamos en aislamiento, es medio difícil porque estamos en pandemia, y con esta modalidad virtual no vamos a la facultad. Pero un delito que se cometa dentro de la universidad, dentro de la Facultad de Derecho, que depende de la Universidad Nacional de Rosario, en principio usted dice, bueno, acá hay una cuestión por el lugar donde se comete, donde interviene la justicia federal, porque hay un interés nacional. En rigor hay que diferenciar. Si afecta específicamente el normal desarrollo de la actividad, para lo cual ese edificio de jurisdicción nacional será competencia de la justicia federal, si no, intervendrá la justicia provincial. Por ejemplo, si alguno de nosotros nos llegan a robar el celular o la cartera o una carpeta dentro de la facultad, es un delito en el cual prima la regla y va a intervenir la justicia provincial. Ahora, si la persona que hurtó o robó algo, en rigor, se robó las actas de exámenes, se robó las computadoras, se robó elementos de la facultad que están inventariados y que forman parte del patrimonio de la facultad por la cual está cumpliendo el rol, digamos, de universidad, obviamente que ahí en ese caso intervendrá la justicia federal.
Lo mismo pasa si hay un accidente de tránsito que ocurre en la autopista. Ah, no, como es autopista nacional, una ruta nacional, interviene la justicia federal. No, hay que ver si hay un interés nacional en juego. Si es un choque, un homicidio culposo, por más que sea una ruta nacional, interviene la justicia federal, porque, perdón, la provincial, porque en rigor no hay ninguna cuestión de interés nacional. Ahora, si en ese choque se produce la colisión, no sé, de algún móvil policial de una fuerza de seguridad nacional, ahí puede haber una cuestión de interés nacional. Porque en el homicidio culposo uno va a demandar tanto a los conductores quizás y hasta en el ámbito civil pueden llegar a ser condenados incluso la fuerza de seguridad a nivel nacional. Entonces ahí va a intervenir la justicia federal. O sea, hay casos donde es mucho más problemático, no es tan fácil determinar interviene la justicia federal o la justicia provincial. Hay distintas pautas para determinar, digamos, la jurisdicción. Entonces, jurisdicción federal por un lado, jurisdicción provincial por el otro. ¿Estamos? Ahora, fuera de esos casos, después tenemos las pautas de distribución de competencia, por la materia, por el lugar, por la persona, y eso está tanto para la órbita federal como para la órbita provincial. Por ejemplo, si ocurre algo que interviene únicamente la jurisdicción provincial, por la materia habrá que ver si es un delito, si es un tema de falta, si es un tema de familia, si es un tema de quiebras. Entonces habrá jueces de quiebra, jueces de familia, jueces penales que tendrán su pauta de distribución de competencia. Por eso se dice generalmente que todos los jueces poseen jurisdicción, pero solo uno tiene competencia. ¿Estamos? Solo uno es el que va a poder intervenir. La jurisdicción es la posibilidad que tiene un tercero, imparcial, imparcial, independiente, representando fundamentalmente en ese carácter de tercero al Estado, en términos generales, de resolver un conflicto. Ahora, ¿quién va a ser el que se va a sentar para resolver el conflicto? Bueno, eso me lo va a determinar las pautas de distribución de competencia. Sobre esto pueden leer cualquier autor, qué sé yo, Alvarado Belloso lo explica mucho mejor de lo que yo estoy explicando yo. La bibliografía que nosotros también le hemos sugerido lo van a encontrar. En el libro de Corbalán está magníficamente explicado y no vamos a perder tiempo sobre eso. Ahora, ¿dónde encontramos entonces la primera diferencia en cuanto a la intervención de la justicia federal versus la justicia provincial? En el juez de la investigación penal preparatoria, nosotros a nivel federal no tenemos un juez de la IPP, tenemos directamente al juez federal. El juez federal es que interviene en la etapa de investigación. La diferencia esencial que existe es que en el marco de la investigación, penal preparatoria, tiene que haber una coordinación claramente entre el fiscal y el MPA. ¿Por qué? Porque el que lleva adelante la investigación en rigor es el Ministerio Público. El juez únicamente en el marco del IPP provincial interviene si existe algún conflicto. Lo que les decía al comienzo, digamos, de la clase, no tiene que ser la regla para todo. ¿Para qué queremos un juez? Solamente si el fiscal, al momento de llevar adelante su investigación, en algún momento pone en riesgo actual, futuro, o incluso, digamos, puede ser hacia atrás si el abogado lo pide, alguna garantía constitucional. Por eso la audiencia imputativa se hace únicamente ante los jueces en la medida en que el fiscal vaya a pedir una medida de coerción. Si el fiscal no pide una medida de coerción, personal o real, por ejemplo, no sé, que pague una fianza para recuperar la libertad, o que el tipo quede preso, o que, no sé, se le apliquen determinadas restricciones de acercamiento, si no hay una medida de coerción solicitada por el fiscal, la imputación se hace directamente en sede de la fiscalía. Es más, yo tengo una opinión de que en realidad esto de la audiencia imputativa no debería estar. La audiencia imputativa en realidad es ponerle en conocimiento al acusado o al imputado de cuáles son los hechos que se le atribuyen, cuáles son las evidencias y cuál es la calificación en contra que tiene hasta ese momento la fiscalía. Eso se podría hacer incluso, no sé, con un envío de una cédula donde la cual el fiscal le manda todas las pruebas al imputado a la casa y le dice, mire, estas son las evidencias, estas son las pruebas, esta es la calificación legal. Por eso la audiencia imputativa se hace en sede fiscal en esos casos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el fiscal además va a pedir la prisión preventiva, era ilógico desdoblar, porque primero se hacía una audiencia donde iba solo el imputado con su abogado y el fiscal,
El fiscal imputaba y después decía, bueno, ahora que terminamos, vamos todo para el centro de justicia ante el juez, y ahí voy a pedir entonces la prisión preventiva. Para evitar ese desdoblamiento, el código dice, bueno, vamos a juntarlos y que se haga imputativa y pedido de cautelar directamente ante el juez. ¿Estamos? Pero fuera de esos casos, la imputación es algo que le corresponde al fiscal, no tiene nada que ver con los jueces. Bueno, esto que yo les digo es absolutamente contrario a lo que ocurre en la órbita federal. Primero, el que investiga en la órbita federal es el juez federal, no es el fiscal. El fiscal, a ver, ¿esto significa que el fiscal federal no investiga? No, sí, el fiscal federal puede investigar, pero en rigor, el fiscal federal solo va a investigar en aquellos casos en que el juez le delegue la investigación en el fiscal. Hay una delegación de la investigación. Creo que los artículos, yo soy medio malo, pero son 196, 196 bis del Código Procesal Penal de la Nación, van a ver en qué casos el fiscal va a estar a cargo de la investigación. Por decisión del legislador, por ejemplo, una causa NN, desaparición forzada de personas. Desaparición forzada, desapareció alguien, interviene la justicia federal. ¿Quién investiga? El fiscal. ¿Por qué? Porque es una causa NN, autor no individualizado, entonces interviene directamente el fiscal federal. O puede ser porque el juez federal se delegó. Las razones por las cuales el juez federal delega la investigación en el fiscal puede ser porque a él se le ocurre. No tiene que explicar demasiados motivos. Delega la investigación, ahí sí investiga el fiscal federal. O sea que si nosotros quisiéramos ser acusatorios con el Código Procesal Penal de la Nación vigente, deberíamos, digamos, ver con buenos ojos que el juez federal siempre delega la investigación en los fiscales federales. Pero no es lo que ocurre por regla. Y por eso ustedes ven que los casos de trascendencia nacional, todo el arco político ahora en esta gran disputa que pareciera existir entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, están interesados en ver cuál es el juez federal que interviene en el caso, porque es el que se lleva adelante la investigación. Si yo les digo, bueno, no sé, caso resonante, el de la actual vicepresidenta de la Nación, y yo les digo, bueno, ¿quién llevó adelante la investigación? Sí, alguno me va a decir, estaba el fiscal Stornelli, que es conocido, pero en realidad el juez Bonadío fue el que llevó adelante la investigación, porque en definitiva ese juez federal nunca delegó la investigación en el fiscal. Y obviamente esto produce claramente una afectación a la imparcialidad, porque yo soy juez y actor al mismo tiempo. El juez investigador, el juez federal, se pone en la piel del investigador, con un agravante. Él se autoriza a sí mismo llevar adelante determinadas afectaciones a las garantías constitucionales. Porque acá decíamos, en Santa Fe, nosotros necesitamos, o interviene un juez de la IPP, cuando hay una afectación a una garantía constitucional. Por ejemplo, un registro domiciliario. Yo quiero llenar la casa del imputado como fiscal, entonces en Santa Fe se tengo que pedir a un juez. El juez me va a escuchar y después va a resolver si me autoriza o lo rechaza. Pero el juez no está comprometido con el caso en la investigación, porque la investigación es del fiscal de la IPP. Ahora, en materia federal, el juez se autoriza a sí mismo. Como soy el juez federal y yo investigo, creo que tengo elementos suficientes para ordenar el allanamiento, y ordeno el allanamiento y lo llevo adelante. Y yo, la verdad, no conozco ningún juez federal que se haya negado a sí mismo un registro domiciliario. Me pido el registro domiciliario, pero me lo deniego por falta de evidencia, por ejemplo, o porque no sean los requisitos. Es muy difícil ser juez y parte al mismo tiempo. Claramente eso es esquizofrénico y por eso se señala que el Código Procesal Penal de la Nación, en su actual concepción, sigue siendo de naturaleza inquisitiva, porque hay una confusión de roles. La función del juez investigador ocupa la del juez y de parte. Esta es la principal diferencia que hay entre la organización de lo que es el juez federal y el juez de la investigación penal preparatoria. Después de eso tenemos, en materia de juzgamiento, nosotros tenemos el tribunal de juicio a nivel provincial. Los tribunales de juicio, como sabemos, pueden ser uni o pluripersonal. La pauta para determinar si un caso en la justicia provincial lo va a juzgar un juez o lo van a juzgar 3 jueces o juezas, está dado por el artículo 43 del Código Procesal de Santa Fe, que tiene que ver con el monto de la pena. Si el fiscal pide al momento de presentar, acá, ¿no?
en este momento, al momento de presentar la acusación, pide una pena privativa de libertad de 12 años o menos, el juicio lo va a hacer un único magistrado. Si la pena es superior a 12 años, lo va a hacer un tribunal pluripersonal. ¿De dónde sacamos a los jueces del juicio en materia provincial? Del mismo colegio de jueces. Es decir, el mismo colegio de jueces, ese pool de jueces que yo les decía, están afectados tanto a lo que es investigación penal preparatoria, jueces de IPP, tribunales de juicio, sean uni o pluripersonales, y le deberíamos agregar también a las funciones de ejecución penal. La función de ejecución penal, como todos sabemos, tiene que ver una vez que la sentencia ha adquirido firmeza. Todos ellos forman parte del mismo colegio de jueces. La pauta de distribución es interna dentro del colegio. Todos los jueces del colegio, jueces Rosario, están habilitados para intervenir en la investigación penal preparatoria, en los juicios orales o en ejecución penal. Esto no es un invento mío, está en la ley 13018, después ustedes la leen y la profundizan, si es que ya no vieron algunas pautas generales con Lisandro. Yo les aconsejo, háganse un esquemita, como hicieron con los fiscales y el Servicio Público de Defensa, la 13013, la 13014, háganlo con la 13018, porque ahí se regula lo más importante que tiene que ver con las pautas de atribución, no solamente de competencia, sino de actuación de los jueces penales en Rosario. Porque el código, la verdad que no sirve demasiado lo que tiene el código, porque el código está pensado para una lógica que finalmente quedó superada. O sea, el código tuvo una versión original, tuvo 4 reformas, y esas reformas impactaron en cómo tenemos que leer el Código Procesal de Santa Fe. Entonces, no es tan importante en estos temas, en algunos de los temas, por eso se los digo, cómo está regulado en el código. Más allá de algunas cuestiones que obviamente le estoy poniendo el énfasis, como el artículo 43, para determinar juicios uni o pluripersonales. Pero concéntrense en la ley 13018. ¿Qué ocurre a nivel federal? Bueno, a nivel federal, nosotros tenemos el juez federal que lleva adelante la investigación, y en lo que es la etapa de juicio, interviene el tribunal oral en lo criminal federal. Estos son los que hacen los juicios orales. Acá, como ven, a nivel federal no tenemos conformación de colegios, sino que los jueces y los tribunales, mejor dicho, los tribunales, son compartimentos estancos. O sea, acá prevalece la lógica de los juzgados, que esto ustedes están acostumbrados de todos los otros fueros. El juzgado civil, el juzgado laboral 1, 2, 3, 4, 5, el juzgado de responsabilidad extracontractual 1, 2, 3, la sala A, B, C, D, son todos compartimentos estancos, donde las causas quedan radicadas en cada uno de los juzgados y usted ya sabe quién es el juez que le toca. Si a usted le tocó la causa de Juan contra Pedro en el juzgado 4, listo, va a intervenir el juzgado 4 con los empleados del juzgado 4 y con el juez o la jueza del juzgado 4. Bueno, esto en materia penal. En Santa Fe no va más. O sea, ingresa un caso y ese caso lo investiga un fiscal. ¿Y qué juez interviene? Un juez del colegio de jueces. O sea, el fiscal no puede venir un día y decir, no me gustó que me tocara el juez Pedro, porque el juez Pedro en realidad no me cae bien, me gustaba más el José que intervino antes en la audiencia. No se pueden elegir los jueces, ni la jueza. A nivel provincial, la pauta de asignación de casos la hace la oficina de gestión. O sea, tenemos un actor nuevo que no tiene los sistemas inquisitivos, que es la oficina de gestión. La oficina de gestión es que distribuye la carga de trabajo entre los distintos jueces del colegio. Esa pauta de distribución de trabajo, claro, no es uniforme en toda la provincia, porque no es lo mismo Rosario que San Lorenzo, que Villa Constitución, que Reconquista. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, en Reconquista a lo mejor vos tenés un juez, no alcanzan a formar colegio en la ciudad. En cambio, en Rosario vos tenés 20 o 30 jueces. Entonces, en Rosario está la posibilidad de dividir en secciones. La sección de juicio, la sección de IPP, la sección de ejecución penal. Pero puede ser que algún día el colegio de jueces, por ejemplo, de Rosario, no respete esta división y diga, mire, todos los jueces hacemos todas las competencias. Y nos distribuimos el trabajo según la pauta de asignación de la oficina de gestión. El gran tema o el desafío de la oficina de gestión es que esta distribución de trabajo tiene que ser transparente, razonable, clara, controlable. Bueno, todo esto no ocurre. O sea, ni es transparente, ni es razonable, ni es controlable, ni es clara. Entonces, ahí empiezan los problemas.
para los jueces, para los fiscales, para los defensores, para los abogados particulares, para el periodismo que cubre las noticias periodísticas en Rosario. Por dar el ejemplo de Rosario, que es un distrito con mucha conflictividad desde el punto de vista penal. Entonces, es muy importante el rol de la organización de la oficina de gestión, no solamente para asegurar que las audiencias se hagan y no se frustren, porque eso depende de la oficina de gestión, sino además para asegurar una pauta de distribución razonable del trabajo, controlable y transparente en cuanto a la asignación. Porque por más que usted no tenga un derecho a que lo juzgue tal o cual persona, porque forma parte del mismo colegio, sí obviamente tiene que ser claro el criterio de asignación, para que no se transforme en una dedocracia. A este juez lo mando para acá, a este lo mando a esta audiencia, a este juez me cae mal, vamos a meterlo en esta audiencia que es un quilombo, este juicio hubo un despelote, mejor vamos a poner estos jueces. No, eso no puede ocurrir. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de disminuir la discrecionalidad en cuanto a las pautas de asignación. Tienen que ser claras, transparentes y controlables. Bueno, eso lo ocurre en Santa Fe. A nivel federal, todo esto que digo, como les dije, no va porque no tenemos colegios. Tenemos compartimentos estancos. Entonces, ¿qué tenemos en Rosario? En Rosario tenemos únicamente 2 jueces federales en competencia penal. Usted tiene el juzgado federal 3 y el juzgado federal 4. ¿Cuántos juzgados federales hay en Rosario? 4. 2 civiles y 2 penales. El 1 y el 2 son civil, el 3 y el 4 son penales. Esto por hablar únicamente de Rosario. El gran problema que tiene la jurisdicción federal en nuestro lugar, pero también es replicable, digamos, a otras partes del país, es que, como les decía, la jurisdicción federal uno toma el país como un distrito único. ¿Estamos? Pero obviamente después distribuye la competencia según el territorio. Por eso tenemos un juez federal en Rosario, un juez federal en Real Rioja, un juez federal en Salta, un juez federal en Río Gallego. Y ellos van a tener atribuciones para intervenir, van a ser competentes para intervenir según el territorio. Pero esas pautas de distribución territorial se hacen en función de la Cámara Federal. O sea, la que marca Cámara Federal de Apelaciones. La Cámara Federal de Apelaciones, que son los superiores jerárquicos de los jueces federales, o sea, en esta lógica, el juez federal es de primera instancia y la Cámara de Apelaciones es segunda instancia, claramente una división de instancias, de organización vertical, o sea, el Poder Judicial a nivel federal está organizado de modo vertical. El Poder Judicial a nivel provincial en materia penal está organizado horizontalmente. Es una horizontalidad híbrida, podríamos llamarlo de esta forma, si me permiten el término. ¿Por qué? Porque si usted lee la 13018, pareciera ser que somos muy horizontales. Pero si usted analiza la Constitución de la provincia de Santa Fe, le va a hablar de jueces de primera instancia y de segunda instancia. Fíjense, creo que el artículo 80 y pico, no me acuerdo los números, pero 80 y pico, regula los jueces de primera instancia y regula las cámaras de apelaciones de segunda instancia. Entonces, esta división vertical todavía subsiste por cómo está conformada la justicia provincial. Pero en la órbita federal no hay discusión. El Poder Judicial a nivel federal está organizado verticalmente. Primera instancia, segunda instancia. La segunda instancia son las cámaras federales de apelaciones. El gran problema que tenemos en este esquema que yo le estoy haciendo, rudimentario, es que las cámaras de apelaciones, y en esto quiero ser muy claro, solamente tienen posibilidad de intervenir hasta el momento de la culminación de la investigación preparatoria, o en su caso de la instrucción, porque a nivel federal no se llama investigación preliminar, sino que se llama instrucción. Entonces, hasta que se clausura la instrucción, interviene un juez federal con su fiscal federal asignado a ese juzgado, y la Cámara Federal de Apelaciones. ¿Estamos? ¿Qué? Dice cagada. Acá. Cámara Federal de Apelaciones. Entonces, vuelvo. Hasta que se clausura la instrucción, los tribunales o el órgano jurisdiccional interviniente son juez federal, que es quien en la mayor parte de los casos investiga,
y la Cámara Federal de Apelaciones, que revisa las decisiones adoptadas por el juez federal. Pero la Cámara Federal solamente interviene hasta que se clausura la instrucción. Bueno, ahora pasamos entonces, ¿qué pasa una vez que se clausura la instrucción y se remite el caso a juicio? En la provincia de Santa Fe, ya dijimos, interviene un tribunal uni o pluri según el monto de pena solicitado por el fiscal. En la órbita federal, no. En la órbita federal interviene siempre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Ahora bien, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal siempre se va a constituir de modo pluripersonal, es decir, por 3 jueces. No. Si ustedes van al Código Procesal Penal a nivel nacional, no me acuerdo bien el artículo, pero creo que está en el 40 y pico, 45, 45 bis, 43, 44, no me acuerdo, no lo tengo, no, 44 seguro que no. Pero uno de esos artículos, el que lo tenga más o menos más, fíjense, ustedes tienen que ver, cuando analizan el Código Procesal Penal de la Nación, les voy a dar una suerte de tip que no pueden olvidar. Siempre tienen que ver que esté si está la palabrita federal, esa norma nos interesa. Si está la palabrita nacional, esa norma no nos interesa. Por ejemplo, si dice Tribunal Oral en lo Criminal Federal, ese tribunal nos interesa, porque ese es el que está regulado en la órbita federal. Todo lo que dice nacional, Cámara Nacional, Juez Nacional, eso tiene que ver con la justicia ordinaria de Buenos Aires, que se le aplica el mismo código, pero en realidad no tiene que ver con la justicia federal. Si ustedes estuvieran en Buenos Aires, tendrían un gran problema en el ámbito penal, porque hay 3 justicias a nivel penal. Usted tiene la justicia federal, la justicia nacional, que se regulan las mismas por el mismo código, pero obviamente esta para los delitos comunes y esta para delitos federales, y después tiene la justicia de la ciudad de Buenos Aires, que es criminal y contravencional. ¿Qué es lo que ocurrió? El traspaso de competencia de la justicia nacional a la justicia de Buenos Aires se hizo parcialmente, es decir, algunos delitos ordinarios están en la justicia de Buenos Aires y otros delitos siguen en la justicia nacional. Entonces tienen 3 justicias. Lo que debería ocurrir en algún momento es que la justicia nacional desaparezca y quede la de la ciudad de Buenos Aires y la jurisdicción federal. Pero claro, acá hay un problema, le diría hasta gremial, porque los que forman parte de la justicia nacional no quieren ir a la justicia de Buenos Aires porque tienen mejores beneficios en cuanto a remuneraciones, bueno, un montón de cosas, la justicia federal. Entonces, estamos en este problema. Pero ustedes no tienen ese problema. Ustedes, el que les interesa el Código de la Nación es únicamente a los fines de interpretar la jurisdicción federal en la provincia de Santa Fe. Entonces ahí tenemos, como les decía, los tribunales orales en lo criminal federal, que son los que nos interesan. Y van a ver una norma divina, quilombada, donde dice cuándo intervienen unipersonales y pluripersonales. Que la verdad es una obra de ingeniería, es un quilombo. Porque ¿qué es lo que han tratado de hacer? Miren, como es muy difícil formar tribunales pluripersonales, más que nada en el interior del país, por ejemplo en Rosario, volviendo al ejemplo que les decía de jueces federales, tenemos 3 tribunales orales. El tribunal oral número 1, el 2 y el 3. Cada uno está compuesto por 3 miembros. O sea que habría 9 en Rosario. Fíjense qué paradoja, hay 9 jueces para tribunales orales y hay solamente 2 para lo que es la etapa preliminar o de investigación. Pero bueno, más allá de ese problema, el tribunal oral 1, 2 y 3, el número 2 está vacante, los 3 miembros no están, se han jubilado, no se han cubierto las vacantes, o sea que en rigor terminan funcionando hoy con 6. Pero cada uno tiene sus causas. O sea, cuando la causa de juzgado federal 3 o la del 4 pasa al tribunal oral, se asigna al 1, al 2 o al 3. Una vez que la causa radica ahí, queda ahí. Porque son compartimentos estancos, el tribunal 1, el tribunal 2 y el tribunal 3. Ahora bien, cuando la causa cae en el tribunal número 1, ¿quién va a juicio? De los 3. Depende. Esa pauta de distribución interna se arregla entre los 3 jueces. Pero lo importante es que ustedes vean las normas sobre las cuales, a ver, el pluripersonal va a ser para delitos superiores a 15 años. Pero en cuanto al monto en abstracto de la pena, no en concreto como prevé el artículo 43 a nivel provincial. ¿Por qué? Porque a nivel provincial, cuando uno presenta la acusación, ahí tiene que decir cuánta pena pide. En cambio, a nivel federal, lo que se llama el paralelo de la acusación, que es
la requisitoria de elevación a juicio, a nivel federal, fíjense el artículo que es el 343, el 346, no pide concretamente una pena. Entonces, por ejemplo, acuso a fulano por el delito de tráfico de estupefacientes. Si usted va a la norma de tráfico de estupefacientes, por el tráfico en la modalidad de, no sé, transporte, es de 4 a 12 años de prisión. Entonces tiene el monto en abstracto. Entonces, eso me va a determinar si va a intervenir un tribunal uni o pluripersonal. Después también está la posibilidad que si hay que tramitar una probation, el tribunal oral va a ser unipersonal. Si hay que tramitar un abreviado, el tribunal oral va a ser unipersonal. Eso está en la norma, es todo normativo después usted lo estudia. ¿Estamos? Pero lo importante que ustedes tienen que entender es que la parte de juicio la hace un tribunal oral en lo criminal federal. Acá aparece el primer gran problema, porque este esquema, que está puesto como si fuera así acostado, horizontal, ahora lo tenemos que comparar a nivel federal con un esquema vertical. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible, si me lo permite la tecnología, que yo no la sé manejar muy bien, pero voy a tratar de ejemplificar de esta forma, a ver si la puedo entender. Esta es la organización, esto que yo acabo de hacer acá, este cuadrito simbólico, es la organización vertical, de arriba hacia abajo. Usted tiene por encima de toda la órbita del Poder Judicial a nivel federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Abajo, en orden descendente, la Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara Federal de Casación Penal, estos tribunales también lo van a encontrar en el código. Si usted agarra el código federal, no me acuerdo qué artículo, pero está por ahí, 47, 48, 40, o antes, a lo mejor 30 y pico, no me acuerdo bien, van a encontrar la Cámara Federal de Casación Penal. Es el máximo tribunal penal a nivel federal del país. Está compuesto por 4 salas de 3 miembros cada uno. O sea que son 12. Esto tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires. La Cámara Federal de Casación Penal revisa todas las decisiones que son adoptadas por las cámaras federales de apelaciones de todo el país. En todo el país hay distintas cámaras federales, la Cámara Federal de Rosario, la Cámara Federal de Apelaciones en Resistencia Chaco, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, la Cámara Federal de Apelaciones en Salta. ¿Estamos? Y todas las decisiones adoptadas por los tribunales orales en lo criminal federal también del país. Debajo, en la escala jerárquica, están los jueces federales. ¿Por qué hago esta distinción de arriba hacia abajo y después horizontal? Porque los jueces federales son de primera instancia. Entonces usted me va a decir, pero para un poquito. Vos pusiste Cámara Federal y al lado pusiste a los tribunales orales en lo criminal federal. ¿No me dijiste que eran los tribunales de juicio? Pareciera ser que están equiparados a los jueces federales en este esquema horizontal. Y sin embargo, en el vertical, vos no lo pusiste al lado de los jueces federales, lo pusiste al lado de la Cámara Federal. Esto es por 2 razones. En primer lugar, una razón más que nada, nuevamente, gremial doméstica. Cuando el Código Procesal Penal a nivel federal se implementa en el año 1991, ustedes creo que ni hubieran nacido todavía, había un problema. Nadie quería ir a juicio oral. Todos los jueces que venían del viejo sistema se querían quedar en la etapa de investigación. Nadie quería ir a juicios orales, porque claro, como era todo escrito, nadie quería ir a la oralidad. La oralidad da miedo. Por una razón sencilla, porque te expone. Ustedes mismos, cuando están medio en bolas para rendir una materia, y yo prefiero el escrito, viste que yo por ahí la piloteo, bicho algo del compañero, escribo, y si escribo una burrada, le puede poner la jeta. Cuando usted va y pone la cara en un examen oral, y la verdad que no es lo mismo que te cacheteen en el oral que te cacheteen en un escrito. Bueno, lo mismo pasa con la audiencia en materia penal. No es lo mismo poner la jeta o que resolver por escrito. Entonces nadie quería las audiencias orales, los juicios orales en ese momento. Era como, oh, mala palabra. Entonces
¿Cómo lo incentivaron? Le dijeron, miren, los tribunales orales en lo criminal federal van a tener rango de jueces de cámara, van a estar equiparados a camaristas. Entonces, un juez de un tribunal oral federal tiene rango de juez de cámara. Si ustedes algún día ven el sello, lo que firman los jueces de los tribunales orales, que dice juez de cámara. Le encanta llamarse juez de cámara porque te da más estatus. En realidad son jueces federales que tienen rango de jueces de cámara. Entonces están equiparados tanto en el rango como también en la remuneración, porque a nivel federal el juez federal cobra un monto y el juez de la Cámara Federal o el del Tribunal Federal cobra un 30% más. ¿Por qué? Porque son jueces de segunda instancia. Entonces, el Tribunal Oral, pese a ser en lo que es la organización horizontal, juez de juicio, que sería una primera instancia, porque son los que dictan la sentencia, la primera sentencia, están equiparados a jueces de la Cámara Federal de Apelaciones. Por eso el esquema vertical le sirve horizontal más el vertical, le permite llegar a la siguiente conclusión. Cada vez que exista una sentencia dictada por la justicia federal, esa sentencia va a ser revisada por la Cámara Federal de Casación Penal, porque no hay otro tribunal intermedio. Acá me ubico. Una sentencia dictada acá, la dicta un tribunal oral, necesariamente la tiene que revisar la Cámara de Casación, porque la Cámara Federal solo interviene en la etapa de investigación. Esto que yo les digo se complejiza por dos aspectos. Si hasta acá vamos, yo sigo. Ustedes, si no, se desmutean y dicen, no entendí nada, y volvemos. Pero yo sigo, porque esto se complejiza. Esto no significa que la Cámara Federal de Casación Penal no intervenga en la etapa de investigación. De hecho, la voy a ubicar ahí. Uy, la voy a ubicar acá también. Entonces, en este esquema horizontal, toda decisión adoptada por el Tribunal Oral en lo criminal federal la va a revisar la Cámara Federal. Apelaciones en el marco de la investigación. Todas las decisiones que adoptan los tribunales orales federales a nivel país durante el juicio, más todas las sentencias finales adoptadas por los tribunales federales, todo lo revisa la Cámara Federal de Casación Penal. Únicamente 12 jueces distribuidos en 4 salas ubicados en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, una sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo criminal federal de Ushuaia, Tierra del Fuego, ¿quién la va a revisar? La Cámara Federal de Casación Penal en Buenos Aires. ¿No es demasiado trabajo para una sola cámara? Y bueno, algo tienen que hacer. Tampoco es muy rápida la justicia federal, así que no se preocupe. Sí, en realidad no es tanto la distribución de trabajo. Sí, obviamente que es mucho, pero esta organización vertical es lo que dificulta el problema. Y te lo voy a complejizar más todavía. Profe, ¿puede Con esta la última. Perdón, ¿puede repetir de nuevo los supuestos en los que interviene la Cámara Federal de Casación? La Cámara Federal de Casación Penal es tribunal de revisión
de todas las decisiones adoptadas por la Cámara Federal de Apelaciones durante la investigación y por los tribunales orales en lo criminal federal durante la etapa de juicio, ya sea antes del juicio o con el dictado de la sentencia. Porque, por ejemplo, puede ser que acá, antes de que empiece el juicio oral, causa radicada ante el tribunal oral, no sé, el fiscal pide el mismo juez federal actúa en la investigación y el mismo juez federal actúa en la etapa de juicio. ¿Esto dónde surge? Esto surge del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación. Para aquellos delitos de la justicia federal cuya pena en expectativa, o sea, en abstracto, no supere los 3 años, interviene el mismo juez federal en la etapa de investigación y en la etapa de juicio. Esto obviamente genera una afectación palmaria a la imparcialidad. Porque si ya afectaba la imparcialidad que el mismo juez que interviene en la investigación sea el que excepciona garantías constitucionales, se autoriza los allanamientos, se autoriza las intervenciones telefónicas, etcétera, 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 también va a ocurrir que sea mucho más palmaria la afectación a la imparcialidad si además se transforma en juez de juicio. Esto es lo que termina resolviendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Llerena. En el caso Llerena, que ustedes deben tener ahí como jurisprudencia obligatoria, el caso de afectación a la imparcialidad extrema está dado por estos juicios, los llamados juicios correccionales, donde son para delitos menores. ¿Cuántos juicios por delitos menores? La verdad que son muy pocos, porque tiene que ser a nivel federal. O sea, debemos encontrar, por ejemplo, un hurto que tiene de 1 mes a 2 años de prisión, o una tenencia de estupefacientes para consumo personal que no sea de las que ya la Corte declaró inconstitucional por afectación a la intimidad, que lleguen a juicio. O sea, delitos que sean menores, pena en expectativa menores a 3 años. Muy poquitos son. Pero bueno, en esos casos, la Corte ha declarado que ese procedimiento, que está previsto en el artículo 23 del Código Federal, para que el mismo juez federal que investiga sea el que juzgue, es inconstitucional. ¿Cómo se resolvió jurisprudencialmente para no ser inconstitucional? Bueno, en Rosario muy fácil. Las causas del juez federal 3, cuando llega la etapa de juicio se las pasa al 4 y el 4 se las pasa al 3. Y entonces ahí cambia de juez y no hay afectación a la imparcialidad. Ustedes me van a decir, hay casos... Sí, dale. En ese caso, estando en la etapa de juicio donde estaba interviniendo un juez federal, Sí. ¿después quién intervendría? ¿La Cámara Federal de Apelaciones? ¿O No, ahí les digo, ahí vuelvan a la otra escenificación, Claro, que es la organización vertical. Si la Cámara Federal solamente interviene en la investigación, toda decisión adoptada por el juez federal durante el juicio interviene la Cámara Federal de Casación Penal. Por ejemplo, si ese juez federal dicta una sentencia después de un juicio a un delito menor, esa sentencia va a ser revisada por la Cámara Federal de Casación Penal, porque la Cámara Federal de Apelaciones solo interviene en la etapa de investigación. Ustedes me van a decir, ¿hay juicios de esta naturaleza? Y hay pocos. Hay uno emblemático en o de jurisdicción. Porque siempre los conflictos son negativos, o sea, nadie quiere hacerse cargo. Tomala vos, el otro dice, no, te toca a vos. O sea, es pauta de distribución de trabajo, nadie quiere laburar mucho. Entonces, el juez federal se lo pateaba a la justicia provincial y la justicia provincial se lo patea a la justicia federal. Pero en el caso del incendio de la facultad, fue a la inversa. Fue un conflicto positivo de competencia, de jurisdicción, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el juez federal decía, tengo que intervenir yo, porque se incendió la Facultad de Derecho, donde se dictan las clases de la Universidad Nacional de Rosario, y actuó en interés nacional. Pero además, el edificio donde está ubicada la Facultad de Derecho, como saben, también es patrimonio provincial porque funciona el Museo Gallardo. Y como se había incendiado el Museo Gallardo,
La justicia provincial dijo, no, están afectando el patrimonio de la provincia de Santa Fe. Interviene la justicia provincial. Entonces es un conflicto de jurisdicción. ¿Quién resuelve? Bueno, la pauta básica para resolución de conflictos de jurisdicción y competencia es el superior común. Ahí no vamos a la pirámide. ¿Y quién va a ser superior entre un juez federal y una justicia provincial? La Corte Suprema de Justicia de la Nación. No hay opción. ¿Por qué? Porque la Corte de Santa Fe solamente es órgano superior de toda la estructura del Poder Judicial de Santa Fe. El único órgano superior común entre una justicia federal y una justicia provincial siempre va a ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso, cuando usted tenga un conflicto de jurisdicción provincial versus federal, siempre el conflicto va a ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Primer tip que les doy para conflicto de jurisdicción y competencia. Y segundo, ¿por qué fue emblemático Rosario el tema del incendio de la facultad? Porque se hizo un juicio oral de carácter correccional, que fue el del incendio de la facultad. Porque como era un incendio que había sido un incendio culposo, tenía una pena en expectativa muy baja. Entonces intervino un juez federal, hizo un juicio oral unipersonal y dictó una sentencia. Esa sentencia, en ese caso de la Facultad de Derecho, fue absolutoria. Y esa decisión fue recurrida, ¿y ante quién? Ante la Cámara Federal de Casación Penal. Fue un juez federal en competencia de juicio, como si hubiera sido un juez, digamos, correccional. Pero era otro juez. Esa era la ventaja de por qué se pasó de un juez a otro y no se afectó la imparcialidad. No había sido el mismo juez federal que había intervenido en la etapa de investigación. ¿Están lo suficientemente confundidos para hacerme preguntas? Ya me han puteado en todos los idiomas. Están todos muteados, así que yo no puedo ver que me putean. No se preocupen, no hay ningún inconveniente. Pero, a ver, esta organización les tiene que cerrar desde el punto de vista horizontal y desde el punto de vista vertical. Usted no puede resolver ningún caso en la justicia federal si no tiene en cuenta los dos esquemas. El horizontal, para ver cómo van interviniendo los jueces a medida que avanza el procedimiento y el proceso penal, y en la organización vertical, para ver cómo están ubicados jerárquicamente. Para resolver un conflicto de competencia a nivel federal, usted tiene la mágica solución del artículo 44 del Código Procesal Penal de la Nación. Ese sí me acuerdo del artículo. Artículo 44. ¿Qué va a decir? Lo mismo que yo le decía hace un rato. Va a intervenir el superior común, salvo que el conflicto sea entre jueces de la misma jurisdicción. O porque ahí obviamente el superior común va a ser siempre la misma Cámara. Por ejemplo, en Rosario, el juzgado federal 3 dice que es competente, que es incompetente y se lo pasa al 4. Y el 4 dice, no, le interviene competente al 3. Ahí los dos dependen de la misma Cámara Federal, que es la de Rosario. Entonces resuelve el superior común, el principio general. Pero puede ocurrir que el conflicto sea entre el juez federal de Rosario, no sé, y el juez federal de Salta. Y entonces ahí, ¿quién interviene? Si nosotros tomamos este gráfico, como ustedes verán acá, y ahí le contesto a Lucio que decía, la Cámara de Casación tiene un montón de trabajo. Imagínense si le agregamos este trabajo. ¿Qué es? Si hay un conflicto entre el juez federal de Rosario y el juez federal de Salta, tenemos que ir a la lógica del artículo 44, que es el superior común. ¿Quién es el superior común entre un juez federal de Rosario y un juez federal de Salta? La Cámara de Casación Penal. ¿Por qué? Porque todos dependen de cámaras federales de distinta jurisdicción. Entonces el conflicto lo tendría que resolver además, o sea, la Cámara Federal de Casación Penal, además todo ese trabajo también debería ser tribunal de resolución de conflicto de competencia entre todos los jueces federales del país que no tengan el mismo superior común. Esto es un quilombo. Para eso metieron la norma del artículo 44 y dijeron, en esos casos resuelve la Cámara Federal de Apelaciones del que previno. Entonces, si vos tenés un caso, no sé, de estafa, una estafa por medio de computadoras, electrónica, una estafa electrónica, donde se armó quilombo porque el servidor estaba en Salta, pero los damnificados son de Rosario. Gran quilombo, porque el juez federal de Rosario dice, no, mire, acá los imputados estaban en Salta, usaban los servidores de Salta, tiene que intervenir el juez federal de Salta. Y el juez federal de Salta dice, no, las pelotas, dice acá, le chorearon a los viejos en Rosario, estafaron a los viejos en Rosario, tiene que intervenir el juez federal de Rosario.
¿Quién resuelve ese conflicto? La Cámara Federal de Apelaciones del que previno. El primero que tuvo intervención, si fue el de Salta o fue el de Rosario, esa Cámara Federal va a resolver el conflicto. No es superior común, pero no importa. Lo resolvemos así para sacarle un poco de trabajo a la Cámara Federal de Casación Penal. Aunque no lo diga así el código, es la consecuencia necesaria de evitar que si no todo vaya a la Cámara Federal de Casación Penal. Es la Cámara Federal de Apelaciones del que previno. Y ahora la remato. Salvo que, otro salvo, eso pasa siempre en materia federal. Es un gran quilombo, porque siempre hay salvo, excepción, es un despelote. La regla general se transforma en la excepción, porque son tantas las excepciones que pierde esa regla. Si nosotros vemos este esquema donde la Cámara Federal está equiparada a los tribunales orales, si hay un conflicto entre un juez federal y un tribunal oral, no podría intervenir la Cámara Federal. ¿Por qué? Porque son de la misma jerarquía. Ahí entonces el superior común no va a quedar otra que ser la Cámara Federal de Casación Penal. Entonces, el tip que yo les doy para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de resolver problemas de conflicto de jurisdicción, de competencia a nivel federal, es cada vez que existe un conflicto y uno de los tribunales sea un tribunal oral en lo criminal federal, siempre va a ser la que resuelve la Cámara Federal de Casación Penal. Si el problema es entre un juez federal y un tribunal oral, la Cámara no puede intervenir porque tiene la misma jerarquía, va a casación. Si el conflicto es entre dos tribunales orales en lo criminal federal, sean de Rosario, o sean de La Quiaca, o sean de La Rioja, el superior común, la Cámara Federal de Casación Penal. ¿Estamos? Solamente se va a aplicar la regla de la Cámara de Apelaciones del que provino si el conflicto es entre dos jueces federales distintos, que no tengan el mismo superior común, obviamente. Si es la misma superior común en Rosario, será la Cámara de Rosario, no importa quién previno. Si tienen un superior común distinto, va a ser la Cámara Federal de Apelación del que previno. Interviene un tribunal oral federal, siempre va a ser la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora sí, creo haberlos confundido lo necesario. Les pido que me digan qué no entendieron, en qué volvemos. Si tuvieron posibilidad de chequear las normas del federal ahí, les surge alguna duda. Yo, profe, no me quedó claro qué pasaba cuando eran de la misma jurisdicción. Interviene la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción. Claro, por ejemplo en Rosario, el conflicto entre juzgado 3 y juzgado 4, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. El problema que vos tenés, Bárbara, esto se lo digo para todos, pero a nivel federal es el siguiente. El problema es este. Si vos dibujaras Argentina, cosa que si encima yo soy malo dibujando va a ser espantoso lo que voy a hacer. Pero bueno, supóngase que esto es Argentina. Qué lindo, ¿no? Me salió. No saben cómo me sale Santa Fe. Bueno. Es un pulgar boca abajo. Sí, no sé, que esto cualquier cosa. Falta Misiones, sí, falta Misiones. Ah, cierto, tenés razón. Pobre Misiones lo borré, ahí está Misiones también. Bueno, entonces, si esto fuera Argentina, vos no tenés la distribución por provincia a nivel federal. Ese es el gran problema. No es que hay una Cámara Federal por provincia. Vos tenés una Cámara Federal en Rosario y después tenés una Cámara Federal en el Chaco. No, no es tan fácil. Porque todas las provincias se parten por cámaras federales, pero no coinciden territorialmente con la provincia. Por ejemplo, Santa Fe, mirá qué lindo me salió. Santa Fe, por ejemplo, vos tenés la Cámara Federal de Apelaciones en Rosario. Pero esa Cámara Federal tiene competencia para intervenir territorialmente de la ciudad de Santa Fe hacia abajo, incluyendo norte de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el Juzgado Federal de San Nicolás, primera ciudad limítrofe con la Bota, el taco de la Bota de Santa Fe. Ustedes saben que el límite entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe en la Bota está Villa Constitución y San Nicolás. San Nicolás, Villa Constitución no tiene jueces federales, los tiene en Rosario. Pero San Nicolás tiene juez federal. Y es provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, el órgano de revisión de la decisión adoptada por el juez federal de San Nicolás es la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Ciudad de Santa Fe, capital de la provincia, ¿tiene juzgados federales? Sí. ¿Tiene Tribunal Oral Federal? Sí. Entonces, pero no tiene Cámara Federal de Apelaciones. Entonces, todas las decisiones de un juez federal de Santa Fe las revisa la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, porque esa es la cámara que los nuclea, de Santa Fe hacia abajo, incluyendo el norte de Buenos Aires. O sea, incluso también, por ejemplo, no sé, llega hasta San Pedro. San Pedro no tiene juez federal, pero lo que ocurra en San Pedro, interviene el juzgado de San Nicolás, y el juicio lo tienen que hacer en Rosario. ¿Por qué? Porque no tienen tribunales orales federales ni en San Nicolás, ni en San Pedro, ni en Ramallo, por ejemplo. Por eso, hace más años todavía que el incendio de la facultad, ustedes no habían nacido, cuando se produjo el gran robo al Banco Nación de la ciudad de Ramallo, Banco Nación de la Argentina, jurisdicción federal, porque obviamente el Banco de la Nación, entonces intervino la justicia federal de Ramallo, intervino el juez federal de San Nicolás, porque Ramallo no tiene juez federal. El juicio lo hizo un tribunal oral federal de la ciudad de Rosario, porque no tienen jueces, tribunales orales federales en todas las ciudades o localidades. Pero la Cámara Federal llega hasta la mitad de la provincia. Entonces, si en el norte de Santa Fe, Tostado, Vera, ocurre un problema donde interviene la justicia federal, es competente para intervenir la Cámara Federal de Apelaciones del Chaco. Está en Resistencia. O sea, el norte de la provincia de Santa Fe, conjuntamente con el Chaco, dependen de la Cámara Federal de Apelaciones que está ubicado en Resistencia, Chaco. Entonces, la distribución por territorio de la justicia federal no respeta estrictamente los límites provinciales. Entonces es más quilombo todavía para ustedes. Más quilombo. Pero a mí no me interesa que usted me diga qué departamentos incluye la justicia federal. ¿Qué me importa? No me interesa. Yo no le estoy preguntando eso. Pero sí mínimamente usted tiene que saber que la justicia federal no está organizada y distribuida necesariamente respetando los límites provinciales. Y esto se reproduce en todas las otras provincias también. Algunas justicias federales abarcan 3 o 4 o 5 provincias. Por eso, el nuevo proyecto de ley que se envió por el Poder Ejecutivo, que está trabado en Cámara de Diputados, que se armó un quilombo bárbaro, el que mandó Alberto Fernández, uno de los aspectos que crea, por ejemplo, lo que nos interesa a nosotros en Santa Fe, es una Cámara Federal de Apelación en la ciudad de Santa Fe, para desdoblar esta competencia territorial. A su vez, multiplica los juzgados federales en Rosario. En lugar de ser 1, 2, 3 y 4, va a haber 5, 6 y 7. Además. O sea, duplica en más, digamos, porque son, en lugar de ser 2 juzgados federales, van a terminar siendo 5 en la justicia, de la Justicia Federal de Rosario. Y así lo hacen distintas cámaras y distintos juzgados. Por eso recibió la crítica del sector académico el proyecto de reforma, porque decían, en realidad lo que estamos haciendo es crear más tribunales, pero con el mismo sistema anterior, más tribunales inquisitivos, porque son más juzgados federales estancos, más cámaras federales. En realidad lo que hay que hacer es crear tribunales, pero pensando en colegios de jueces. Por eso la crítica que recibe el proyecto del Ejecutivo, le dicen, en realidad esto más de lo mismo, es repartir cargos, pero para inflar la misma justicia federal que estamos criticando. Si vos querés hacer un cambio, tenés que primero implementar el acusatorio. Pero no hay un código aprobado que ya tiene el acusatorio, un código procesal sí, federal. Sí, pero ese no está vigente todavía para toda la justicia federal, salvo Salta y Jujuy. Solamente está implementado en Salta y Jujuy. ¿Para qué? Pero el presidente también no había anunciado que se iba a empezar a implementar en todo el país. Claro, pero si vos implementás ese código, no es compatible ese código con el proyecto de reforma enviado, porque el proyecto de reforma enviado crea, en los tribunales, tribunales estancos del viejo sistema. Por ejemplo, en Buenos Aires pasan de 24 a 48 juzgados. ¿Y eso qué impacta en el acusatorio? ¿Me explico? O sea, yo siempre doy el mismo ejemplo. Vos tenés una sopa. La sopa está envenenada. Y vos decís, che, esta sopa envenenada hay que cambiarla. Lo que tenés que hacer es tirar la sopa y hacer una nueva. No, echarle más agua a la misma sopa. Si vos le echás más agua a la misma sopa, va a tener una sopa más grande, pero igualmente contaminada. Estará más diluida, pero estará contaminada. Entonces, si vos querés romper con la estructura de Comodoro Pi, que yo
por supuesto, comparto el 99% de las críticas que se hace al funcionamiento de la justicia federal en el edificio de Comodoro Pi, pero que obviamente eso no es la justicia federal en todo el país, eso solamente ocurre en Buenos Aires. Si vos querés romper con eso, tenés que romper la estructura, meter el acusatorio y meter un colegio de jueces y darle el poder a los fiscales para que investiguen, y ahí diluiste el poder. Y para eso lo único que tenés que hacer es implementar el código nuevo. En cambio, si vos pretendés implementar el código, pero en rigor tu reforma pasa por crear más juzgados, y en lugar de 24, 48, sí, diluir un poco más el poder, que en lugar de ser, ahora son 12, ahora van a ser cuota de distribución, van a seguir siendo los jueces federales a cargo de la investigación, van a desplazar a los fiscales, va a seguir habiendo afectación de la imparcialidad, van a seguir operando de la misma lógica, con el mismo código inquisitivo. Por eso es que le falta una vuelta, digamos, de tuerca al proyecto del Ejecutivo, que es loable en cuanto a modificar la estructura de la justicia, pero no es compatible los tribunales que se están creando por ley con la implementación del acusatorio. No sé si me explico. Bueno, ¿y preguntas? ¿Otras? ¿Dudas? Una consulta. No sé si se me escucha. Sí, dale, Lucas. Sí, perfecto. ¿Hay alguna situación en el proceso que no hace cosas juzgadas? Tengo entendido. Por ejemplo, la prisión preventiva. Ante condiciones se puede revisar y se puede volver a pedir, lo rechazaron como fiscal, ¿no? Exactamente. Y esto ante el colegio de jueces, pregunto desde la ignorancia, ¿no ha generado mayor cantidad de incidentes? Por ejemplo, yo soy fiscal, le pido una prisión preventiva a un juez que es reacio a darla. Ser el mismo que intervenga en ese caso y no puede variar. ¿Cuál es la razón? Primero, legal no hay, pero ¿cuál es la razón de fondo para eso? Bueno, comúnmente se entiende que no se queman jueces, porque si vos hacés intervenir a 20 jueces en un mismo caso, cuando tenés que integrar el tribunal de juicio, te quedaste sin jueces, porque el juez de juicio no puede ser ninguno de los que intervino en el IPP. Ese argumento es loable, más que nada en distritos donde hay menos jueces. Tú tenés 3 jueces y a los 3 le da la misma, le los rotás, después te quedaste sin jueces para hacer juicio. Y el segundo argumento tiene que ver con digamos, la posibilidad de dar de reglas más claras, que no pase lo que vos me decís, que un juez dice una cosa, después viene el otro, viene otro juez, le cambian la regla, después viene un tercero y dice otra cosa. Bueno, pero hay que tratar de construir consensos y más allá de las diferencias de opinión, debería haber mínimamente algunas reglas básicas. El sistema anglosajón, claro. Consulta. Sí. ¿No se prevén plenarios por colegio? No, pero puede haber decisiones adoptadas por colegios de jueces en reuniones donde se baja algún tipo de criterio general y se trata de respetar. Tipo de No, la Cámara de Apelaciones sí utiliza ese mecanismo para muchos casos, para muchos aspectos controvertidos, lo sigue utilizando. El Colegio de Jueces de Primera Instancia no, pero sí hace acuerdos en reuniones de jueces de colegio de primera instancia y toma alguna pauta de trabajo que después es seguida por todos los jueces. Y eso sí. O sea, hoy por hoy se trata de privilegiar el juez del caso. Por eso, si en un caso va avanzando, ese mismo juez le van a ir asignando las audiencias sucesivas, los incidentes que se ocurran, la audiencia preliminar, etc. Hoy se hace, pero no hay ninguna norma legal que lo obligue. Es un acuerdo entre los jueces y la oficina de gestión. Bueno, ya estamos en el horario. Yo no quiero abusar de su tiempo y abusar de sus neuronas, porque creo que los he confundido lo suficiente para que ahora cuando vayan a ver la bibliografía puedan surgir otras cosas. Yo sé que esto es un tema muy complejo. Les digo que hay 3 o 4 temas que son complejos. Uno tiene que ver con el otro tiene que ver con recursos.
son dos de los temas complejos en lo normativo. Por eso yo les trato de dar alguna guía para agarrar el Código Federal. Porque después van a ver que no, si no se les va a complicar. Obviamente que cuando ustedes vayan a ver las lecturas, cuando vayan a ver el código, cuando resuelvan los casos prácticos, les van a surgir otras dudas. Chicos, por favor, con total libertad. Es más, yo les pido que traten de ponerlo en el grupo, porque a lo mejor la respuesta que yo les doy les sirve al resto. A lo mejor uno tiene una duda puntual y otro a lo mejor va a decirlo, me la dice con otras palabras, y entonces yo en lugar de contestarle de a uno, puedo contestarle y además le mando un audio que dispara otras dudas a otros alumnos o a otras alumnas. Entonces se genera, me parece, un espacio mejor para poder evacuar las consultas. No tengo problema, si me lo hacen por privado, no tengo inconveniente, pero quizás a ustedes les sirve, porque por ahí la duda de uno puede ser la de muchos. Bueno, vean los videos que le mandé sobre el tema de juicio por jurado, sobre la relación entre el imputado y el abogado defensor, algunas cuestiones conflictivas. Vean el Código Federal. Ahora tienen un montón de días por delante, ya les digo, mientras comen pescado, los que son creyentes, comen huevos de Pascua, y disfrutan de estos días que no van a tener actividad, por lo menos seguramente dentro del marco de la facultad. Así que yo sigo a disposición, me escriben si quieren desde este fin de semana largo o si no la semana próxima. Bueno, muchas gracias, profe. Chicos, que tengan buen